Nacho Verdi, que es escritor, compositor y cantante, por todos conocido, por ser el vocalista de un grupo reivindicativo como es Defcon 2. Efectivamente, como ha dicho Juan María Bilbao, pues yo había pensado en calificar su lenguaje como ácido y corrosivo, pero efectivamente el decano lo ha calificado como provocador y probablemente también así se puede calificar. Desde luego sus letras cuentan con un fuerte componente social, con constantes referencias pues, a asuntos de actualidad y a cuestiones culturales, y tiene títulos de canciones que también dan títulos a discos como Hipotécate tú o España es idiota, para que nos hagamos una idea del tipo efectivamente de expresiones que utiliza. Y bueno, pues ya le voy a dar la palabra porque nos hemos ido muchísimo de tiempo y si no, no podremos siquiera dar la palabra posteriormente, así que... Muchas gracias. En primer lugar, agradecer evidentemente a Amnistía Internacional, a esta institución universitaria, al decano y a todos los asistentes que me permitáis compartir este debate que vamos a iniciar. Creo que es un auténtico ejercicio paradigmático de libertad de expresión. Dicho esto, considero, y voy a ser breve, que en Europa, yo evidentemente no tengo ni el conocimiento ni la erudición de mis compañeros en este momento, pero sí me doy cuenta de cosas como persona mínimamente pensante y que se informa, y creo que en Europa sí existe una estrategia deliberada de retroceso de libertades que está íntimamente ligada a la doctrina del shock. El primero, de la que hablaba Naomi Klein, es decir, primero se provoca una crisis. Primero se venden hipotecas a todo el mundo, luego eso provoca una crisis que hace que nos desahucien y que estemos en un estado de shock, en el cual, ¿qué permite ese estado? En mi opinión, permite que se nos recorten una serie de libertades que ha costado muchísimos años y muchísimo sacrificio a la humanidad conseguir, que son las libertades y los derechos que constituyen la esencia de la identidad europea, que nos distingue de otros continentes y otras culturas, y que ha hecho que de hecho esa cultura se haya exportado, la cultura de la tolerancia, la cultura de los derechos civiles. Eso, en mi opinión, se está recortando debido a unas reacciones que a menudo se pueden considerar histéricas por parte del poder, que legisla de una manera apresurada para hacer frente a una amenaza como es la amenaza terrorista internacional, que lo que pretende precisamente es que haga eso, es que legisle apresuradamente y recorte un estado de libertades con el que ese terrorismo quiere acabar, ¿no? Entonces, flaco favor le hacen estos recortes, en mi opinión, a lo que un Estado debería defender en realidad. Un Estado europeo debe defender, en mi opinión, sobre todo ese marco de libertades y derechos civiles que constituyen la esencia de la identidad europea. Y ese es el terrorismo que tiene que combatir, el que quiere acabar con ese marco de convivencia. Y desde el momento en que Europa tiene estas reacciones que yo considero histéricas y apresuradas, y que permite que se aprueben leyes poco definidas, como es la ley, como la ley de enaltecimiento en el caso de España, que el problema que tiene esta ley básicamente es que es como premeditadamente ambigua para que de alguna manera al final haya podido ser utilizada como un ariete de persecución política contra opiniones que el poder considera que no son, en un momento dado, pues no le interesan, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente sobre mi caso, porque creo que lo conoce mucha gente, pero sí es cierto que en mi caso es un caso, de hecho ya hay un artículo, bueno, ya se está estableciendo cierto con respecto, bueno, en esto comparto la opinión del decano que decía que no hay que crear mártires. Es cierto que la persecución te acaba convirtiendo en un mártir, y es cierto que cuanto más quieras callar a alguien, al final más eco acaba teniendo, ¿no? Lo hemos visto también con el caso de Hazte Oír, con el caso del bus, un bus que podía haber pasado desapercibido en el marco del tráfico que hay en las ciudades habitualmente. Sin embargo, se ha convertido en un fenómeno, en un fenómeno dentro de lo que es esta sociedad de la información, que lo que busca es perseguir información que genere un subidón de endorfinas durante 1 o 2 días. Luego, en realidad, el trasfondo de la cuestión al final se tapa con otro pico de información. Eso es un tema aparte, pero creo que afecta mucho a estas cuestiones. El caso es que considero que
el giro, es decir, yo, para el que no lo sepa, resumo rápidamente, en mi caso se archivó, el juez de la Mata lo archivó, luego se reabrió, fui absuelto en la Audiencia Nacional, donde tuve que escuchar cosas de, curiosamente el fiscal era Carlos Bautista, es una persona que tiene un pasado tuitero, de tuitero irreverente, tenía un perfil, como podéis contrastar en El Mundo o en el ABC, un perfil oculto, un perfil anónimo, a través del cual criticaba a sus propios compañeros de la audiencia, ¿no? Sí, decía que si este bebía mucho, que si lo total, en fin, bueno, y vertía opiniones que, pues digamos que para un funcionario de su rango a lo mejor no son muy adecuadas, ¿no? El caso está en que es curioso que ese fiscal se haya empecinado en mi persecución, y digo persecución pues porque del momento en que se archiva en primera instancia y luego se me absuelve la Audiencia Nacional gracias a un juicio, es decir, la Audiencia Nacional, como todo el mundo sabe, no es un parque de atracciones, no es Disneylandia, es un tribunal muy duro, heredado de los tribunales de orden público del franquismo, y que, si bien jugó un papel muy importante para combatir el terrorismo, hoy día no se sabe muy bien tampoco cuál va a ser por dónde tirar, ¿no? Un tribunal así, y entonces está, como de alguna manera, se está convirtiendo está juzgando prácticamente tuiteros. Es un tribunal hecho para combatir mafiosos, para combatir asociaciones ilícitas y terrorismo. Y ahora combate tuiteros. Yo cuando me vi ahí dije, no sé qué está pasando en este país, pero esto es un poco, cuando menos, un poco extraño, ¿no? Incluso los policías que había en el pasillo decían, ¿pero qué hacéis aquí vosotros? O sea, en fin, quiero decir, yo apelo siempre a un término que en realidad no es jurídico, pero que se llama sentido común, que es una cosa que la acumulación de certezas a lo largo de la historia de una cultura genera el sentido común, ¿no? Creo que en algún momento también nuestras leyes deberían ampararlo, ¿no? El hecho, lo que me parece, bueno, mi sentencia, es decir, yo soy absuelto por el peso probatorio de un proceso en el cual yo puedo defenderme. Lo curioso y lo anómalo y lo atípico de mi caso y preocupante es que el Tribunal Supremo, contraviniendo la legislación, los acuerdos internacionales que tiene con respecto a derechos humanos, revisa mi condena, pero no me permite comparecer ante él para explicarme. Y es más, resuelve la cuestión en 20 minutos y sienta un precedente jurisprudencial muy peligroso, que es, en mi opinión, que es considerar que los tweets hay que juzgarlos en su literalidad. Esto contraviene absolutamente varias sentencias del Constitucional y la filosofía con respecto a la libertad de expresión que existe en la legislación europea. Eso es lo que ha generado la alarma social en torno a mi caso. No es que yo le caiga bien a la gente, ni que mi gorrito le mole a nadie. Yo le caigo muy mal a mucha gente y lo tolero, me parece fantástico, incluso. Pero lo que a la gente le preocupa en estos momentos es que esa sentencia sienta un precedente de jurisprudencia que, por ejemplo, ha sido utilizado en el caso de la condena de Valtonyc, que ha sido condenado a una condena brutal de 3 años y 6 meses de cárcel. En su sentencia, por lo visto, varios folios de esa sentencia hacen referencia a mi caso, ¿no? ¿Esto qué pasa? A ver, yo confío en que, de hecho, el Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia propia con respecto a la libertad de expresión que respalda perfectamente mi absolución. No obstante, todos sabemos la penetración política que tiene la justicia española, veremos a ver cómo sale. Yo confío en la justicia española, no puedo menos que confiar porque he sido primero archivado, luego absuelto y espero serlo de nuevo en el Constitucional. De no ser así, tendremos que recurrir, afortunadamente existe esta instancia, la instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Que eso puede tardar 3 o 4 años. En ese tiempo, ¿tenéis idea de la cantidad de gente que va a ser condenada ateniéndose a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo con respecto a mi caso? Pues un montón de gente. Eso es lo preocupante. No es mi caso, no soy yo. No es este bocachancla que hace canciones graciosas y que protesta mucho. No, es todos. Eso es lo que... A ese tipo de alarmas es a las que hay que prestar atención. En cuanto, intento ser breve, pero no quiero pasar por alto la banalización de las acusaciones del delito de odio como estrategia política. Me parece que el delito de odio es algo que, bueno, puede uno estar de acuerdo o no con él, en el sentido de que hay países como Estados Unidos, que en eso sí discrepo con el
el señor decano en el sentido de que sí, los campos de concentración nazis, muchos de ellos fueron los soldados norteamericanos los que entraron. Quiero decir que sí conocen perfectamente y si no hubieran venido los americanos a Europa no hubiéramos acabado probablemente con el nazismo, que Rusia estaba ganando, pero quiero decir que sí,